Buenas tardes a todos y muchas gracias por estar presentes en esta charla. Y agradecer también a David por aceptar dar un seminario dentro de los seminarios de matemáticas de la PUC. Bueno, David Marín es profesor de la Universidad Autónoma de Barcelona. En algunas oportunidades lo hemos tenido aquí en Perú, en la PUC. Ya nos ha dado algunas charlas y cursos de manera presencial. Bueno, esta oportunidad es la primera charla que nos da de manera virtual, ¿no? Entonces, nada, muchas gracias, David, por aceptar dar esta charla. Te dejo con todos los que se han conectado para que empieces la charla Foliaciones convexas sobre el plano proyectivo complejo. Sí. Vale. Muchas gracias por la invitación también. Bueno, este es un trabajo en colaboración con Samir Bedruni, que fue mi estudiante de doctorado, y después hemos continuado colaborando. Y es el fruto de varios trabajos conjuntos que me he decidido como a resumir en una sola charla, pero quizá puede ser un poco indigesta, ¿no? Además, después de comer, en vuestro caso. En cualquier caso, si voy un poco rápido o si hay preguntas, pues me podéis parar y puedo compartir otra pantalla para escribir a mano y si hay alguna cosa que no quede clara. Bien. Esperemos que la tecnología no falle. Empezamos definiendo recordando cómo se dan las foliaciones en el plano proyectivo complejo, que, bueno, hay que fijar un grado, que es geométricamente es el número de tangencias de las hojas de la foliación con una recta genérica, y cuando está fijado este grado, pues la foliación puede darse en coordenadas homogéneas del plano proyectivo, o bien como un campo homogéneo de grado D, es decir, X igual a de X y Z parcial X más B de X y Z parcial Y más C de X y Z parcial Z con A, B, C polinomios homogéneos de grado D. Es decir, de hecho es un campo en C3. O bien se puede dar como una forma homogénea de grado D más 1, también en coordenadas homogéneas, la omega que aparece aquí. Pero en este caso, para que esta forma descienda al plano proyectivo, se tiene que anular sobre el campo radial, que le llamo E, bueno, el campo de Euler, y entonces tiene que cumplir eso, ¿no? que omega sobre E tiene que ser 0. Entonces desciende a una distribución, omega igual a 0, desciende a una distribución en el plano proyectivo complejo, y las curvas integrales de esta distribución son las hojas de la foliación. La relación entre las dos formulaciones es que la omega se puede tener como la contracción de la forma de volumen con el campo radial y el campo X. Entonces, cuando se escribe esta contracción, esta forma, haciendo primero la contracción en el campo radial, se obtienen estas tres unoformas, alfa, beta, gamma, y si escribimos la omega usando estas tres unoformas, anulan el campo radial por construcción, y si escribimos la forma omega usando estas tres unoformas alfa, beta, gamma, los coeficientes A, B, C son los coeficientes del campo. Una manera de recuperar las dos formulaciones. Bien. Bueno, la siguiente noción que se tiene que introducir es la de divisor de inflexión de una foliación, y esto fue definida por Jorge Vittorio Pereira, y mediante una ecuación homogénea de grado 3D,
coordenadas homogéneas, dada por este determinante. Entonces, parece una cosa un poco extraña, pero de hecho es bastante... Hay una interpretación geométrica detrás, porque si pensamos en que X es como... Bueno, X es una derivación, entonces si piensas que a lo largo de las hojas es como derivar respecto de t es el tiempo de la órbita, lo que estamos haciendo es el determinante de la primera derivada respecto de t y la segunda derivada respecto de t. Lo estamos igualando a cero. Y entonces esto lo que está dando son los puntos de inflexión de las curvas integrales del campo. Entonces, las propiedades de este divisor, que tiene grado 3D por cómo está construido, es que el soporte coincide con la reunión de las singularidades. Cuando, claro, si el campo se anula, pues el determinante se anula. Las singularidades de F y el conjunto de puntos de inflexión de las hojas. Se tiene también que si una curva algebraica C es irreducible, es invariante por la foliación, entonces esta curva está en el soporte del divisor de inflexión si solo si C es una recta invariante. Es decir, que las componentes invariantes del divisor de inflexión son rectas. Podemos descomponer además el divisor de inflexión en una parte invariante y una parte transversa. La parte invariante ya sabemos que son rectas y la parte transversa la podemos escribir como un divisor, como unas multiplicidades por unas curvas irreducibles, C sub i, y se cumple que las multiplicidades, ni más 1, son de hecho el orden de tangencia de la foliación con la recta tangente, esta notación es para la recta tangente inmersa dentro de P2 de la foliación, para un punto genérico de cada componente. Para puntos especiales podría ser mayor, pero para puntos genéricos se tiene esto. Y en particular estos coeficientes NI son menores o iguales que d-1, donde es el grado de la foliación. Es decir, se tiene una interpretación geométrica de las multiplicidades de la parte transversa del divisor de inflexión. En cambio, las multiplicidades de la parte invariante son un poco más complicadas de entender. Vale, pues ¿qué es una foliación convexa? Una foliación es convexa si su divisor de inflexión es totalmente invariante, es decir, no hay parte transversa. O dicho de otra manera, que las hojas de F que no son rectas invariantes no tienen puntos de inflexión. Esto es una foliación convexa. O sea, todas las hojas no tienen puntos de inflexión, siempre están curvadas hacia el mismo sitio, ¿no? Si tenemos la imagen real. En el caso de tener una foliación convexa, sabemos que posee a lo sumo 3D rectas invariantes, porque todas las rectas invariantes están dentro del divisor de inflexión que tiene grado 3D. Entonces, 3D rectas invariantes distintas, como mucho. Puede ser que haya menos con multiplicidad. El espacio de foliaciones holomorfas de grado D lo notaremos FD y se identifica con un abierto de Zariski de un espacio proyectivo de dimensión d más 2 al cuadrado menos 2. Básicamente tomando los coeficientes de los campos o de representantes de campos o bien de las formas que anulan de grado d más 1 que anulan el campo radial. Básicamente, tomando esos coeficientes se tiene el subconjunto de foliaciones convexas, que notaré FCD de grado D, es un cerrado de Zariski de FD. Y entonces la idea es pues, entender cómo es este cerrado, cuáles son sus componentes cómo son sus componentes y cuáles son las diferentes órbitas que podemos encontrar ahí dentro. David, bueno, sí. En el espacio de foliaciones considera foliaciones saturadas, ¿cierto? Sí, foliaciones saturadas, sí. Sí, gracias.
por eso es la condición abierta. Es decir, que el máximo común divisor de los ABC o de los PQR, los polinomios que definen la forma, es 1. No hay un factor común. Como el conjunto de foliaciones convexas de grado 0 y de grado 1, o sea, todas las foliaciones de grado 0 y de grado 1 son convexas, pues esto tiene interés solo a partir de grado mayor o igual que 2, que es lo que supondremos a partir de ahora. Una foliación se llama convexa reducida si es convexa, es decir, que el divisor de inflexiones coincide con el divisor de inflexión invariante y además este divisor es reducido, es decir, no hay multiplicidades. O equivalentemente tenemos 3D rectas invariantes distintas. Si la foliación es de grado D. Cuando estamos con una foliación convexa reducida, se cumple que tenemos, lo que hemos dicho, 3D rectas invariantes distintas, exactamente 3D rectas invariantes, pero también se cumplen otra serie de propiedades, como por ejemplo que todas las singularidades son no degeneradas, y entonces hay D cuadrado más D más 1, ¿no? Que es la suma de las singularidades no degeneradas, la suma de todas las singularidades contando su multiplicidad, su número de Milnor. En este caso, para una convexa reducida, todas tienen número de Milnor 1. Y cada recta invariante de F contiene D más 1 singularidades. Y por cada singularidad pasan, bueno, pues unas cuantas rectas invariantes que le llamo T tau sub S más 1. Tau sub S es el mínimo de los Ks mayores o igual que 1, de manera que el jet de orden K de un campo que defina la foliación localmente en S y el campo radial en S no son colineales. Es decir, por ejemplo, si el primer jet, o sea, el campo XS define la foliación en S, su 0 jet es 0 porque se está anulando. Entonces, el primer jet no nulo pues, podría ser K igual a 1. Entonces, en K igual a 1 hay dos posibilidades. Que el 1 jet, la parte lineal, sea un múltiplo del radial o que no. Si no es un múltiplo del radial, entonces el determinante este no es idénticamente 0 y tendríamos que tau S sería 1, con K igual a 1. Entonces, tau igual a 1 es que no es un múltiplo del radial. Si el primer jet es un múltiplo del radial, pues entonces pasaríamos a ver qué pasa con el segundo. Si el segundo es un múltiplo del radial, también sí. No es un múltiplo del radial, entonces ya el determinante sería distinto de 0. Y entonces el tau sería 2. O sea que es el primer jet que no es un múltiplo del radial. El tau es el primer jet que no es un múltiplo del radial. En cuyo caso, este determinante lo que está calculando está dando es el cono tangente en S de la foliación, que tiene grado tau S más 1. Y por eso, cuando es convexa, el cono tangente tiene que coincidir con las rectas invariantes que pasan por la singularidad. Vale. Y estas tres propiedades se conocen como estas tres condiciones se conocen como la propiedad de Hirsebruck para configuraciones de 3D rectas en el plano proyectivo. Es decir, hay 3D rectas exactamente, se cortan en D cuadrado más D más 1 puntos todas las rectas y cada recta contiene D más 1 puntos de intersección con las otras. Esas son las propiedades de la propiedad de Hirsebruck. Bueno, vamos a relacionar la convexidad reducida con otros conceptos, ¿no? Que, por ejemplo, vamos a introducir la dualidad, el web dual de una foliación y la platitud. Entonces, ¿qué es el web dual de una foliación en P2? En el dibujo es el mundo de la izquierda. Aquí estamos en P2, tenemos una foliación, tenemos una recta L y tenemos una serie de puntos pongamos que la L es una recta genérica y tenemos pues D puntos de tangencia. Aquí sería D igual a 3. P1, P2, P3. Vale, pues pasando al plano proyectivo dual, que es el dibujo de la derecha, la recta L, que está en negro, se convierte en el punto L-Chech, que está
negro aquí en la figura de la derecha. El punto P1, aquí me he equivocado de los colores, lo estoy viendo, pero es igual. El punto P1 es un punto en el plano proyectivo original, se convierte en una recta P1 dual en el plano proyectivo dual. Aquí tendría que estar en otro color o cambiar los índices. Y lo mismo para el P3. Entonces, lo que quiere decir es que, dada una foliación de grado D en P2, lo que tenemos es una distribución, son de hecho D distribuciones de rectas, por cada punto pasan D rectas en el plano proyectivo dual. Entonces, integrando estas rectas van variando adecuadamente cuando varías la L en el plano original, y entonces dan lugar a D distribuciones de rectas en el plano proyectivo dual que se pueden integrar y dan lugar a como D foliaciones locales. Otra manera de pensarlas, que serían estas curvas de aquí. Otra manera de pensar estas curvas, las hojas del web dual, sería, pues cogemos, por ejemplo, la hoja azul de la foliación y vamos calculando las rectas tangentes en cada punto de esta hoja. Entonces, cada recta tangente da lugar a un punto en el dual, sería un punto aquí. Otra recta tangente sería otro punto aquí. Otra recta tangente más cercana a la L sería otro punto aquí. Y así al final obtendríamos esta curva cuyos puntos se identifican con rectas tangentes en el plano original. Y esa es la descripción geométrica de las hojas del web dual, que, dicho de otra manera, son las imágenes de las hojas de la foliación original por la aplicación de Gauss, que a cada punto le hace corresponder su recta tangente. La recta tangente se puede pensar como un punto del plano proyectivo dual. Entonces aquí tenemos la aplicación de Gauss. Y lo que hace al proyectar, al enviar las hojas de la foliación por la aplicación de Gauss, que no es inyectiva, sino que tiene grado D, pues lo que tenemos no es una foliación, sino que tenemos un web. O sea, localmente es como D foliaciones superpuestas. Esta es la... Y entonces para mí la historia de la convexidad empezó con un teorema que hicimos en colaboración con Jorge Vittorio Pereira, que afirma que el web dual de una foliación convexa reducida tiene curvatura cero. Esta es la relación entre las tres nociones, ¿no? La dualidad, la convexidad reducida y la platitud. Platitud es tener curvatura cero. Entonces, ¿qué es la curvatura? Bueno, la curvatura sería, diría, no quiero introducirla con todo detalle, pero es una dosforma meromorfa que tiene polos, o puede tener polos, únicamente sobre el discriminante del web. El discriminante es el lugar geométrico donde dos de estas foliaciones locales son tangentes. Es decir, donde estas tres rectas que he dibujado antes, pues si variamos la L, si variamos el punto negro, puede ser que dos de ellas coincidan. Y entonces ese punto negro sería un punto al discriminante. Serían dos, donde no tienes las tres foliaciones, sino que donde no tienes tres rectas tangentes distintas, sino que hay dos que se han confundido. Para el caso del web dual de una foliación, que lo notamos LECF porque también es la transformada de Legendre, cuando uno escribe en coordenadas afines cómo viene dado el web dual, ve que lo que está haciendo son las fórmulas de la transformada de Legendre, que introdujo para otras consideraciones, pero coincide. Entonces, el discriminante del web dual coincide con la imagen
por la aplicación de Gauss del divisor de inflexión transversa. Es decir, en la inflexión transversa lo que hay es como dos tangencias que se han confundido. Por lo tanto, eso da lugar a dos rectas tangentes que se confunden en el web dual y eso es ser discriminante. Pero también hay esta parte que viene de las singularidades, que son rectas, estas son las rectas duales de singularidades, no todas, sino aquellas que tienen índice de tangencia mayor o igual que 2. Es decir, que el primer jet ya es un múltiplo de radial. El múltiplo podría ser 0. El múltiplo podría ser 0. Es decir, que si una foliación empieza como con términos de orden 2, pues el término de orden 1 es un múltiplo radial, es 0 veces el radial, y entonces tendríamos que la tau sería mayor o igual que 2. Pero en este caso, que es convexa reducida, todas son de multiplicidad algebraica 1, ¿no? Efectivamente, en el caso convexo reducido, todas serían de multiplicidad algebraica 1 y por tanto tau mayor o igual que 2 serían radiales con parte lineal distinta de 0. Radial distinta de 0. Correcto. Pero esta fórmula es cierta en general. No hace falta que sea convexa reducida. Sí, sí, es verdad. Porque si es convexa reducida, lo que ocurre también es que la inflexión transversa no existe y solamente tenemos esta parte. De acuerdo. Y luego hay una proposición que dice que a lo largo de una componente totalmente invariante y de multiplicidad minimal de su discriminante, el discriminante también es un divisor de manera natural y hay unas multiplicidades. Bueno, pues si la multiplicidad de una componente es minimal y esa componente es totalmente invariante por el web, pues entonces la curvatura a lo largo, la curvatura del web es holomorfa a lo largo de esa componente. Es decir, que donde podría haber polos, si se cumplen estas condiciones, no los hay. Estas condiciones se cumplen, por ejemplo, en la componente que sea la recta dual de una singularidad radial. Radial de verdad, que tenga parte lineal, radial no nula. Y entonces ya está, porque para una foliación convexa reducida, esta parte no existe. Estos son, como ha observado Michael, singularidades radiales de verdad, y en una singularidad radial de verdad tenemos que la curvatura es holomorfa, por lo tanto la curvatura sería holomorfa siempre, porque lo único que hay en el discriminante son estas rectas duales de singularidades radiales. Pero claro, no, dos forma holomorfa de P2 es idénticamente 0 y esto es lo que queríamos demostrar, que la curvatura era 0. Entonces esta es la idea de la prueba para relacionar estas tres nociones. Vale, ahora vamos a ver ejemplos de foliaciones convexas reducidas. El primer ejemplo es la foliación de Fermat. Bueno, esto no lo introdujo Fermat, eso está claro, pero como se parece tanto la fórmula a la de la curva de Fermat, pues es natural llamarla así. Es esta que presentamos aquí, ¿no? XD parcial X más ID parcial Y más ZD parcial Z. Y esto vale, bueno, está definido en todo grado, mayor que 1. Tiene divisor de inflexión, pues el que vemos aquí, ¿no? Que es aplicando la fórmula, de la derecha. Y, claro, descompone como productos de rectas, pero no solamente no solamente es un producto de rectas, es que además todas ellas son rectas invariantes. Entonces tienes un divisor de inflexión invariante y además reducido, ¿no? Todas son rectas distintas, descomponen como rectas distintas. Entonces es el primer ejemplo que además vale en grado cualquiera. Este ejemplo tiene tres singularidades especiales, tres singularidades radiales, que son las que están en la referencia canónica, ¿no? El 100, el 010, el 001. Son tres singularidades radiales especiales que tienen orden de radialidad, que es el tau menos 1, o sea, igual a d menos 1, es el máximo. O sea, porque recordemos que tau era
el primer jet que no era un múltiplo de radial, que no puede ser, o sea, bueno, como mucho el primer jet que no es múltiplo de radial tiene que ser el tau igual a b, como mucho. Y eso es lo máximo, y en estas tres singularidades se cumple que el orden de realidad es el máximo. Y aparte de estas tres singularidades especiales, tenemos d-1 cuadrado, otras singularidades radiales, pero en este caso son de orden minimal. El orden minimal para una radial es 1. Porque recordemos que tau igual a 1 es que el primer jet no es radial. Entonces, si el primer jet es radial, quiere decir que como mínimo el tau es 2. Bueno, pues tau menos 1 igual a 1 es el orden minimal. Y bueno, para acabar de tener una imagen de estas foliaciones, pues tienen integral primera racional, dada por esta fórmula, que de hecho es el pullback de una integral primera más simple por una aplicación polinómica. Es decir, que de hecho la foliación de Fermat de grado D es un pullback de la foliación de Fermat de grado 2. Este es el primer ejemplo de foliaciones convexas reducidas. El segundo ejemplo es la foliación de grado 4 definida por el pencil de Hess, que es esta integral primera, ¿no? Racional. X cubo más y cubo más z cubo dividido entre x y z igual a constante. Entonces esta foliación tiene 12 rectas invariantes distintas y 9 singularidades radiales, todas de orden 2. Este es el segundo ejemplo. Relacionada con esta hay una foliación de grado 7 que aquí el campo que la define ya es un poco más complicado, pero bueno, todavía es razonable, que es invariante por el grupo de simetrías que tiene orden 216 de la configuración de Hess. De estas 12, el conjunto de transformaciones de homografías del plano proyectivo que deja invariante estas 12 rectas tiene orden 216 y también deja invariante la configuración de rectas invariantes de esta otra foliación, que también es convexa reducida. Tiene 21 rectas invariantes y 21 singularidades radiales. Este es otro ejemplo. Y el último ejemplo que voy a presentar de foliación convexa reducida es la que viene dada por este campo, que ya es un poco más complicado. Y bueno, este campo lo introdujo también José Vittorio Pereira, no sé si en colaboración con Gustavo Méndez. Tienen un trabajo en conjunto que hacen tratan las foliaciones de Hilbert, que se definen como cocientes por un grupo modular, porque hay bastantes modelos, ¿no? de la foliación horizontal en el producto del semiplano por sí mismo. Entonces, cuando hacen el cociente, queda una cosa con singularidades, se singulariza y van obteniendo, pues depende de qué grupo modular se escoja, pues foliaciones en distintas superficies. Bueno, pues hay un grupo modular, que se nota así, de manera que la superficie desingularizada y contraída convenientemente que se obtiene es el plano proyectivo. Y entonces se dedicaron a escribir cómo era esa foliación, qué campo definía esa foliación en el plano proyectivo, y es esta de aquí. Y resulta que esa foliación pues, tiene propiedades también geométricas muy remarcables, que es convexa reducida con 15 rectas invariantes, 6 singularidades radiales de orden 3, 10 singularidades radiales de orden 1. Y de hecho es invariante por el grupo icosaedral A5, el grupo alternado A5. De hecho, la configuración de rectas, en este caso, se obtiene
se obtiene a partir de un icosaedro en la esfera, se proyecta, o sea, tienes un icosaedro que está inscrito en una esfera. Proyectas el icosaedro a la esfera por la proyección central. Entonces te quedan una serie de círculos máximos. Me parece que son... bueno, y esos... exacto, no sé, de círculos máximos. Esos círculos máximos... Sí, exacto, la esfera S2 pasas al... haces identificas los puntos antipodales y llegas al plano proyectivo RP2. Bueno, pues en RP2 tienes las rectas, que los círculos máximos se convierten en rectas, ¿no? Las rectas que se obtienen son estas 15 rectas invariantes y tienen esta configuración de aquí. Es decir, que son las proyecciones de un icosaedro. Y la pregunta de si existen más foliaciones convexas reducidas, pues es la que nos gustaría conocer la respuesta, y hasta el momento no se conocen más ejemplos. Lo cual es sospechoso porque estas propiedades de las rectas, las propiedades de Hirzebruch, se han estudiado desde hace mucho tiempo y no se... Quiero decir que si hubiera más, seguramente se habrían encontrado. Bueno, dijéramos que esto va en la línea de que si existen más ejemplos son muy complicados porque no se han encontrado hasta el momento. Vale, pues el teorema que resume todo el trabajo que hemos hecho con Samir estos últimos años es que en grado menor o igual que 5, las únicas foliaciones convexas reducidas son las que hemos presentado hasta ahora. Fermat, Hess de grado 4 y Hilbert de grado 5. Y para demostrar este teorema, pues bueno, se va grado por grado y en cada grado se tienen que usar como técnicas, un análisis ad hoc, ¿no? Entonces, ¿cuál es la estrategia de la prueba? Pues, en primer lugar, de generar las foliaciones convexas reducidas en foliaciones convexas homogéneas. Es decir, invariantes por las homotecias, lambda x, lambda y. En segundo lugar, establecer un diccionario entre foliaciones homogéneas y aplicaciones racionales de P1 en P1. Y en tercer lugar, clasificar las foliaciones convexas homogéneas y estudiar sus índices de Camacho-Sat, usando en particular un artículo que hay aquí citado, ¿no? En el que se clasifican o se estudian las aplicaciones racionales que son critically fixed. Es decir, que todos los puntos críticos de la aplicación racional son fijos por la aplicación. Y en el diccionario anterior lo que pasará es que las foliaciones homogéneas convexas se corresponderán con estas aplicaciones a puntos críticos fijos. Y por último, dar una caracterización combinatoria de la foliación de Fermat, para saber cuándo estamos delante de ella en otras coordenadas, ¿no? Pues esto es la idea, la estrategia. Y ahora, pues, vamos a entrar más en detalles. No sé si hay alguna pregunta hasta aquí. Yo tengo una pregunta. Sí. Si le quitas la condición de reducida, el teorema con Giorgi de que eso implica que el web dual es plano es falso. No lo recuerdo. Sí, bueno, no sabemos si es cierto, dijéramos. Ah, ok. No tenemos contraejemplo, pero usamos que es reducida. Usamos que es reducida para tener un control de las singularidades. Claro. Vale. Luego comentaré un poco más sobre esto. Bueno, la primera parte, ¿no? Que es de generación de foliaciones. O sea, a partir de una foliación, obtener una homogénea. Entonces, esta proposición que le he llamado D de degeneración, para acordarme, ¿no?
del nombre, tenemos una foliación de grado D con una recta invariante L, de manera que cumple que toda singularidad de la foliación sobre esta recta es no degenerada. En particular, si todas las singularidades de F son no degeneradas, pues ya está. Pero se necesita un poco menos. Solo que sean no degeneradas las singularidades que estén sobre esa recta. Entonces existe una foliación homogénea, le llamo F sub L, asociada a L, de grado D también, de manera que L es invariante por esta foliación homogénea. Es decir, es homogénea en la carta en la que esta L está en el infinito. Vamos a decirlo así. De manera que esta foliación homogénea está en la adherencia de la órbita de la foliación original. Tenemos una foliación en el plano proyectivo. Eso, el conjunto de foliaciones en el plano proyectivo se identifica con un abierto de Zariski en un espacio proyectivo de dimensión d más 2 cuadrado menos no sé cuántos. Bueno, un espacio proyectivo de dimensión alta. Allí tenemos un punto, que es la foliación F. El grupo de homografías del plano proyectivo actúa por pullback sobre las foliaciones y entonces define la órbita, todas las foliaciones que son conjugadas a la F original. Eso te define un subconjunto del espacio de foliaciones, que es OF. Ese subconjunto no tiene por qué ser cerrado en el espacio de foliaciones. Entonces tomamos la adherencia, Zariski, que es esta de aquí. Bueno, pues lo que ocurre es que la foliación homogénea que vamos a construir está en la adherencia Zariski. Y esto es lo que entendemos por degeneración. Es una cosa que es una foliación que no está en la órbita, pero están en el borde de la órbita. Esta es la idea. En particular, como ser convexo es un cerrado, si F es convexa, toda la órbita es convexa y la adherencia de la órbita también estaría dentro de las convexas. Y entonces FL también sería convexo. Entonces, si F es convexa, su degeneración también es convexa. Vale, en segundo lugar, toda singularidad. No. Para toda singularidad de F que esté sobre L, se cumple que S también es una singularidad de la foliación homogénea, que es no degenerada también, y que su índice de Camacho-Sat, de la degeneración homogénea, coincide con el de la original. Y por último, los órdenes de tangencia en la singularidad, el primer jet no radial, de la foliación original es menor o igual que el de la foliación degenerada, de la foliación homogénea. Y se tiene igualdad si F es convexa reducida. Les vamos a dar una idea de quién es esta foliación homogénea. Que, pues si tomamos coordenadas homogéneas del plano proyectivo, de manera que la recta invariante sea z igual a 0, y escribimos el campo que define la foliación, bueno, un campo polinomial que define la foliación en la carta afín xy, entonces obtenemos unos componentes homogéneas, x sub i, de grado i, y resulta que FL es la foliación definida por el campo de grado D, grado máximo. O sea, al poner z igual a 0, una recta invariante en el infinito, lo que tenemos es que el campo viene dado. En una carta afín, una foliación de grado D puede venir dada por un campo de grado D más 1, donde la componente de D más 1 es un múltiplo del radial. Pero si esa parte de D más 1 es idénticamente 0, si la recta del infinito en esa carta afín es invariante. Y entonces el grado más alto, XD, define, bueno, es un campo de grado D, y con las condiciones que hemos puesto se puede comprobar, las condiciones que hemos puesto es que todas las singularidades son no degeneradas, se puede comprobar que es saturado.
y por lo tanto define una foliación homogénea de grado D. ¿Y por qué pertenece a la clausura de la órbita? Porque si consideramos el flujo de estas transformaciones, estas homotecias, lo que se cumple es que cuando hacemos el pullback de F por estas homotecias y hacemos que T tiende a infinito, pensado como punto del proyectivo, esto tiende el límite de estas foliaciones tiende a FL. Y entonces, claro, como todas estas están en la órbita, el límite está en la adherencia. Esta es la idea. Respecto de las dos propiedades sobre las singularidades y los órdenes tau, pues se deducen de un cálculo, es que el 1-jet en las singularidades estas de aquí coinciden y por lo tanto los Camacho-Sat son iguales. Y por la misma razón casi, bueno, poco, hay que trabajar un poco más, pero se puede ver esta desigualdad. La igualdad usa, bueno, esta fórmula de aquí abajo. Entonces, aquí estoy usando que la suma sobre las singularidades que están en la línea del infinito de tau menos 1 para la homogénea es igual a 2D menos 1. Aquí estoy usando que la foliación es convexa. De hecho, no estoy usando que es reducida, estoy usando que F es convexa y por tanto FL es convexa. Esta igualdad, de hecho, sale de un cálculo que veremos en la siguiente transparencia. Entonces, tenemos esta igualdad, 2D menos 1. Y 2D menos 1 se puede pensar como esta resta, 3D menos 1 menos D más 1, que a su vez se puede pensar como esta suma para la foliación original. ¿Por qué? Porque este menos 1, o sea, ¿cuántos puntos singulares hay? D más 1. Pues este menos 1 que estamos restando da lugar a este término D más 1 restando aquí. Y de acuerdo, entonces para ver esta igualdad, ¿qué estamos usando? Estamos usando que la suma de los tau solamente es 3D menos 1. Vale. Y aquí es donde usamos fuertemente que es convexa reducida. Porque por cada punto singular de la recta del infinito pasan unas cuantas rectas invariantes. De hecho, pasan tau más 1, según lo que hemos dicho al principio. Por cada punto singular de una foliación convexa reducida pasan tau más 1 rectas invariantes. Pero una de esas rectas es la recta L, la recta del infinito. Por tanto, pasan... bueno. Y todas las rectas invariantes cortan a la recta del infinito en algún punto singular. Por lo tanto, el conjunto de todas las rectas invariantes, que son 3D, las vamos a encontrar mirándolas por los puntos que pasan por la recta del infinito. Pero de esos hay que quitar uno, que es la recta L, que no la estamos contando. Y eso es lo que da esta igualdad. Y claro, como tenemos una desigualdad y tenemos la igualdad, pues tenemos la igualdad. Tenemos la igualdad de la suma, pues tenemos la igualdad 1 a 1. Bueno, esto es esta propiedad geométrica de la degeneración. Vamos a hablar de las foliaciones homogéneas, entonces ahora, porque... Bien, pues una foliación homogénea viene dado de grado D, viene dado por una forma, omega, con polinomios P y Q, de coeficientes, homogéneos, de grado D y coprimos. Bueno, pues un cálculo sencillo muestra que el divisor de inflexión de una foliación homogénea como esta, pues se descompone como producto, la fórmula que define el divisor de inflexión es un producto de tres factores. Bueno, tenemos la recta del infinito, z igual a 0,
que es invariante, por tanto tiene que aparecer. Y luego tenemos un polinomio homogéneo en dos variables x, y, se llama c de cono tangente, que es este de aquí. Entonces, estos son las rectas invariantes que pasan por el origen de una fracción homogénea. Y después hay un término que llamo d, como de derivada, porque es el jacobiano de PQ. Y entonces el soporte de la parte invariante, de la parte de inflexión invariante, es la unión de la recta del infinito, z igual a 0, y el cono tangente. Que tenemos. Que el cono tangente, de hecho, es la unión de las rectas que pasan LS, que es la recta que pasa por el origen, y por la singularidad S del infinito. Claro, porque una recta invariante corta la recta del infinito, que también es invariante, en un punto singular. Entonces, este es el cono tangente. Y el DH, que es lo que queda, ¿no?, del divisor de inflexión, de hecho, se escribe de esta manera. Es la parte transversa, si la hay, y puede que algunas rectas invariantes, las LS estas de aquí. ¿Cuáles? Aquellas que están asociadas a puntos singulares, S, de manera que tau menos 1 es mayor que 0. O sea que tau como mínimo es 2. Tau como mínimo 2 significa que el punto del infinito, S, es radial. Por tanto, D es la inflexión transversa y rectas invariantes, de manera que la singularidad del infinito sea radial. De hecho, bueno, aquí ahora vamos a hacer el diccionario entre las foliaciones y las aplicaciones racionales. Entonces, tenemos una foliación homogénea H, tenemos su aplicación de Gauss, que va de P2 en P2 dual, que a cada punto le hace corresponder su recta tangente. Y aquí tenemos una aplicación que va de P2 a P1, en el plano original, que es, pues, como sería como la dirección, ¿no? Unir el punto con el origen y pensar esto como una dirección. P1 como rectas por el origen. Entonces sería como rectas por el origen. Entonces, a X y Z, X y, ¿no?, que es la dirección que tiene cuando unimos con el origen. Pero en el plano proyectivo dual también tenemos una aplicación similar, Pichech, que es ABC va para AB, donde ABC son las coordenadas de la recta dual AX más BY más CZ. Bueno, pues lo que se cumple es que esta aplicación racional de P2 en P2, de hecho, factoriza a través de estas dos aplicaciones a P1. Aquí en una aplicación que le llamamos G barra H, barra abajo, para recordarnos de que ha descendido a P1. Y de hecho, cuando la escribimos en coordenadas es muy simple esta aplicación a partir de la foliación original, a partir del P y el Q, porque es menos QP. Es esta expresión. Uno escribe esto, ve que este diagrama es conmutativo. O sea, aquí tenemos el diccionario. A partir de una flexión homogénea le hacemos corresponder una aplicación racional de P1 en P1. Bueno, lo que es interesante de este diccionario es qué propiedades geométricas tiene. Y aquí las tenemos. Lo que se cumple es que el conjunto de puntos fijos de esta aplicación es la proyección del cono tangente. Cono tangente, recordemos que es como el determinante de menos QPXY, que es decir, que menos QP y XY son proporcionales, es decir, que como elementos de P1 son iguales. Es decir, que es un punto fijo. Entonces, esta es la primera propiedad. Y la segunda propiedad es que el conjunto de puntos críticos es la proyección del DH, lo cual,
Bueno, hay que trabajar un poco, pero es muy natural, dado que esto viene dado por el jacobiano. Entonces tenemos estas dos propiedades. Los puntos fijos son la proyección del cono tangente y los puntos críticos son la proyección del divisor de H este de aquí. En particular, H es convexa si esta parte no existe, si esta parte es cero. Pero eso significa que como este divisor de aquí, está definido por esta fórmula, P tiene grado D, Q tiene grado D, por lo tanto es D menos 1, D menos 1, D menos 1, D menos 1, pues es 2 veces D menos 1. Un DH es un divisor homogéneo de grado D menos 2 veces D menos 1. Entonces, si esto es 0, si estamos ante una foliación convexa, entonces, como las L's son de grado 1, la suma de los tau S menos 1 tiene que ser el grado 2D menos 1. Entonces, esta es la igualdad que hemos usado antes, en la otra transparencia, al principio. Pero esto es equivalente a que DH, o sea, que esto no salga, que la infección traversa no salga, es equivalente a que el DH está contenido, el soporte de DH está contenido en el soporte del cono tangente. Pero esta condición, dada esta observación que hemos hecho antes, es que el conjunto de puntos críticos de la aplicación G barra H esté contenido en el conjunto de puntos fijos de G barra H. Y esta es la condición de ser una aplicación racional a puntos críticos fijos. Entonces aquí vemos la equivalencia. Bueno, este es un punto importante, no sé si hay alguna pregunta. Pensé que era que todos los puntos fijos sean críticos. No, todos los puntos críticos son fijos. Critically fixed es todo punto crítico es fijo. Okay. Sí, porque... Sí, no, es así, es así. Sí, despista un poco porque de puntos críticos hay 2D menos 1 y puntos fijos hay D más 1, pero es que tienen que tener multiplicidad alta. Puntos críticos hay 2D menos 1 contando multiplicidad. De hecho, la multiplicidad de un punto crítico, bueno, hay una definición como el primer... Bueno, una definición dinámica, dijéramos, pero que coincide con el tau menos 1, con la definición geométrica a partir de la foliación. Y ahora me está saliendo aquí una cosa que no me deja ver. El tipo de una foliación convexa se define como esta suma. Bueno, la suma de unos símbolos, R1, RD-1 son símbolos, donde se tiene que poner el R sub i si tienes una singularidad de orden de radialidad tau menos 1. Y el polinomio de Camacho-Sat, pues es un polinomio que tiene por raíces los índices de Camacho-Sat, de la foliación homogénea, los índices de Camacho-Sat de las singularidades al infinito. Y voy súper mal de tiempo, pero bueno. Vale, pues algunas foliaciones convexas homogéneas. Toda foliación homogénea con dos singularidades radiales de orden máximo es conjugada a esta de aquí. Bueno, la prueba es que toda aplicación racional de grado D con dos puntos críticos fijos de multiplicidad D-1 es conjugada a Z a la D. Y esto se escribe, se ponen coordenadas y se ve que no es difícil. Entonces, cuando esto lo escribes en coordenadas homogéneas, pues te queda esto. Toda foliación homogénea convexa de grado 2 es conjugada a esta para grado 2. No hay más. En grado 2 homogéneas convexas solo hay esta. Y bueno,
aquí tenemos, por ejemplo, un tipo, ¿no? R-ρ, RD-1-ρ y RD-1. Es decir, 3 singularidades radiales de órdenes ρ, D-1-ρ y D-1. Bueno, pues se puede ver que hay una forma normal que es conjugada a esta escritura. Y la prueba es imponer que estos puntos son puntos críticos fijos de multiplicidad correspondiente de esta aplicación racional. Y se impone y sale que esta es la forma normal. Vale, la caracterización de la combinatoria de la foliación de Fermat. Le llamo F para acordarme que es Fermat. Pues es que toda foliación que posea 3 singularidades radiales de orden maximal es conjugada a Fermat. Esto era una propiedad que tenía Fermat, ¿no? Que tenía 3 singularidades radiales de orden máximo. Bueno, pues solo hay Fermat que cumpla esto. Hay un lema previo que es que ninguna foliación posee 3 singularidades radiales de orden máximo alineadas. Bueno, la idea de la prueba es degenerar, usar la degeneración que hemos dicho antes, suponiendo que todas las singularidades de F, aquí no está con hipótesis, pero suponiendo que todas las singularidades de F son no degeneradas, pues entonces obtenemos una foliación homogénea con esas 3 singularidades radiales, y eso es imposible porque por lo que hemos dicho, pues tendría 3D-1 por un lado, pero como mucho sería 2D-1, por lo tanto contradicción. Y para ver que todas las singularidades son no degeneradas sobre L, pues se razona como en la prueba de la proposición de degeneración. Tienen que hacer los cálculos y funciona. Entonces, este lema lo que nos dice es que cuando tengas 3 singularidades radiales de orden máximo, automáticamente no están alineadas. Bueno, pues si no están alineadas, las colocas en la referencia canónica y impones. Entonces empiezas a imponer pones una forma diferencial que define la foliación, omega, y impones que tenga estas rectas, estas singularidades radiales. Como son de orden máximo, el tau es máximo, las rectas que unen dos de ellas son invariantes. Entonces, x igual a 0, igual a 0, z igual a 0 son invariantes. Esto lo imponemos. Por lo tanto, cuando escribimos en la carta fin xy, pues la parte homogénea de grado de más 1 es 0. Hay una parte homogénea de grado d, que sí que la tenemos que guardar, pero todo lo que sea de grado menor tiene que ser múltiplo del radial. Aquí de la forma radial en este caso, ¿no? Porque el orden de radialidad de la singularidad 001 es máximo. Vale. Entonces esto da unos polinomios aquí ck, homogéneos de grado k. Pero esto es imponiendo que una singularidad sea radial máxima. Pero ahora cambias de carta e impones que las otras dos también son radiales máximas. Y se obtiene que el BD es un múltiplo de x a la d y que el ck es un múltiplo de x a la k. Usando que 0, 1, 0 es radial, que el tau es d, ¿no? Para este. Pero te falta una condición más, que es esta de aquí, y entonces de aquí se deduce que el otro polinomio es un múltiplo de i a la d y que los ck son múltiplos de i a la k. Bueno, pues si ck es múltiplo de x a la k y múltiplo de i a la k, pues es que los múltiplos son 0. Y entonces lo que se obtiene es esta, por la forma. Y haciendo actuar una aplicación de tipo lambda x mu i, podemos suponer que la A, la B y la C son iguales y obtenemos Fermat. Y esta es la idea de la prueba. Entonces vamos a presentar una foliación convexa que no es ni reducida ni homogénea, que es esta de aquí. Este es un campo fácil. Se ve que el 0, 0 es un punto radial, porque de hecho un punto radial con tau igual a d, porque es el primer jet que no es radial, aparece cuando estamos en grado d. Por tanto, tenemos una 001, es una singularidad radial de orden máximo. Y se puede comprobar que la 100 es una singularidad
en el infinito de multiplicidad algebraica máxima D. Y el divisor de inflexión se calcula y da este, de aquí, que es z igual a 0 es invariante porque este campo no tiene parte de grado de más 1, por tanto z igual a 0 es invariante, y la i también es invariante, igual a 0 también es invariante. Por lo tanto, es convexa, porque su división de inflexión es totalmente invariante. No es reducida, aquí hay multiplicidades, no es homogénea, porque solo tiene dos singularidades y no da para que sea homogénea. Y, de hecho, tenemos como una especie de caracterización, ¿no? Tenemos una foliación de grado D con una singularidad algebraica maximal, una singularidad de multiplicidad algebraica maximal y una singularidad radial de orden maximal, que es lo que cumple esta. Bueno, pues entonces hay dos posibilidades. O bien es homogénea, que esto una homogénea lo puede cumplir, vamos, puede tener el origen como singularidad algebraica maximal y un punto radial en el infinito de orden maximal, eso, por ejemplo, la que hemos dicho antes, la H2D, puede ser radial, puede ser homogénea, o si no es homogénea, es conjugada a esta, no hay más, con estas propiedades. Y la idea de la prueba, esta me la salto, es similar, es imponer las condiciones, todo es un poco calculístico, y al final llegas a lo que... Suponiendo que no es homogénea, llegas a que estamos trabajando, llegas a esta. Y ya me parece que es la hora. Sí, vale. Bueno, tienes 4 minutos si quieres terminar algo, si no, concluimos ahí. Sí, puedo. Había preparado mucha cosa, pero puedo mirar. Voy a presentar los resultados más que. Sí, el primer resultado es en grado 2, que es que toda foliación convexa de grado 2 es conjugada a una de estas tres, las que ya hemos presentado. Esta especial, que es una órbita de dimensión 6, es decir, que es muy pequeña dentro del espacio de foliaciones. Tenemos la homogénea que hemos presentado también, es una órbita de dimensión 7, un poco más grande, y tenemos Fermat, que es una órbita de dimensión 8, que es la dimensión del grupo de automorfismos de P2, que es la dimensión máxima de las órbitas. Y se cumple que la órbita más pequeña es cerrada, que está dentro, de la adherencia de la homogénea, que a su vez está dentro de la adherencia de Fermat y que coincide con todas las convexas, que es un cerrado de todas las foliaciones, que es un abierto de T14 en este caso. Entonces esto es un primer resultado en grado 2. Bueno, aquí está la idea de la prueba, lo salto. En grado 3, pues primero se clasifican las homogéneas. Hay un resultado que dice que toda foliación convexa reducida de grado 3 es conjugada a Fermat, y hay una prueba que no es complicada de esto. Y un teorema más difícil, que es que toda foliación convexa de grado 3 es conjugada a uno de los... Este es el modelo que no era ni convexo ni reducido, que es el de órbita de dimensión 6 pequeña. Después hay dos homogéneas, que son las que están aquí. Esta es la de x al cubo parcial x y al cubo parcial y, que ya hemos introducido. Y esta es una nueva que hay en grado 3. Y, por último, Fermat. Y no hay más. Convexas de grado 3 no hay más. Además, se cumple que el conjunto de foliaciones convexas de grado 3 coincide con la adherencia de Fermat. Y la prueba de esto se basa en dos resultados.
uno en colaboración con Andrés Beltrán y Michael Fayera, que es que el web dual de toda fluición convexa de grado 3 es plano. Entonces esto es como una generalización en grado... Generaliza, pasa de convexa reducida a convexa, pero no podemos trabajar en grado cualquiera, trabajamos en grado 3. Es una especie... Está entre las dos cosas. Esas inclusiones son en P2, ¿no? Parece un P23 por ahí. O... Esta es la dimensión del espacio de todas las foliaciones de grado 3. Ah, ok. Sí, las foliaciones de grado 3, todos los coeficientes libres que tienes son 23 para definir una foliación de grado 3. Bueno, pues esto es un primer resultado que usamos, que se tiene que usar para tener esta clasificación. Y el segundo es un resultado todavía más duro, que es el conjunto de foliaciones planas, de cuyo web dual es plano, consta de 16 órbitas concretas, explícitas, y de las cuales 4 son convexas, solo 4 son convexas. Y son estas 4. Entonces, claro, como toda foliación convexa, su web dual es plano y sabemos cuáles son todas las planas, pues sabemos cuáles son todas las convexas. Pero este teorema es difícil, ¿eh? Después, en grado 4, pues hay una lista de 5 foliaciones homogéneas convexas. Y un teorema que es que toda foliación convexa reducida de grado 4 o bien es Fermat o bien es Hess. Y hay una prueba que no es, bueno, usando la clasificación homogénea no es muy complicada. Y después en grado 5, pues las homogéneas convexas ya hay 14, que ya cuesta de describir. Y bueno, básicamente hay una serie combinatoria con los tipos y el polinomio de Camacho-Sat, y esto te permite bueno, a ver, esto permite dos cosas. Por un lado, mejorar la caracterización de Fermat, porque sabíamos que 1 y 3 Fermat y poseer 3 de orden maximal era equivalente, pero de hecho hay una cosa en medio, que es ser convexo reducido y tener índices de Camacho-Sat muy especiales, 1 menos d a la más menos 1. Entonces, estas tres condiciones son equivalentes. Entonces, una caracterización un poco más fuerte. En particular, bueno, nada, esto me lo salto. Y pues hay una caracterización similar para la foliación de Hilbert modular, que es ser conjugada a Hilbert modular es equivalente a ser convexa reducida y tener índices de Camacho-Sat estos, y es equivalente a poseer 3 singularidades radiales de orden 3 y 2 singularidades radiales de orden 1 en cada recta invariante que una SI con SJ. Entonces, estas dos caracterizaciones lo que te dice es que en grado 5 toda foliación convexa reducida es o Fermat o Hilbert. Y creo que con esto acabaría. Okay. Muchas gracias, David. Bueno, no sé si hay alguien del público que quiera hacer alguna consulta. Seguramente Michael. Yo voy a hacer, pero si alguien más quiere preguntar, dejo que le doy el lugar. Alguien de los que están presentes puede, si tiene alguna pregunta, lo puede hacer. Bueno, parece que no, Michael. Bueno, te pregunto entonces, es más relacionado a la implicación de convexa reducida implica dual flat, dual plano. Si tienes una foliación convexa reducida en P2,
El dual es la imagen directa por la aplicación de Gauss. Sí. Eso podría ser plano y tú podrías tener otra aplicación de P2 en P2 de grado D y en principio no tiene ninguna relación, me imagino. Mi pregunta es esa. Repite, por favor. O sea, el hecho de que la imagen directa por la aplicación de Gauss te dé plano, te Sí. dice que, por ejemplo, la imagen directa con otra aplicación racional de grado D también te va a dar plano. No No sería creo. exactamente el web dual, sino No creo, no. No, no. yo tampoco, no creo. ¿No? No, no creo. Pero en No, principio no hay ninguna, claro, no se sabe tú, ninguna tú relación. haces tú puedes hacer la imagen directa, genéricamente puedes hacer la imagen directa por una aplicación racional de una flexión cualquiera Eso. y obtienes un web, genéricamente. Pero, pero para poder tener las buenas condiciones geométricas, lo que haces es que tú tienes la foliación y la aplicación racional asociada a la foliación y hace que las dos cosas eh, sea más rígido. Si una de ellas, si no tiene relación, yo creo que no se puede deducir nada. En general debe haber ejemplos que no sean... O sea, tú tomas Fermat y la proyectas por otra aplicación racional, Eso no debe ser. eso no debe ser plano. Y si tú tomas la aplicación de Gauss de Fermat y proyectas una flexión que no es Fermat, yo creo que también se pueden encontrar ejemplos que no es plano. No lo he probado, Ah, claro. pero seguramente es así, ¿eh? Claro, mi pregunta es porque me parece lo único que usas de ser P2 es que no tiene formas, pero podrías plantearte algo parecido en una superficie con género geométrico cero y ver qué condiciones hay en la foliación y en el mapa por el cual proyectas para que te dé el dual plano. Bueno, sí, ya veo lo que quieres decir. Pero hay una parte, ¿Sí? que es esta, que, que la Sí, pero pierdes. eso es local, ¿no? No, no, esto es global. Bueno, Mm, lo que creo... no, pero eso se puede ver localmente, me parece. Sí, pero el hecho... Sí, ¿tú quieres decir que algo así vale proyectando sobre otra superficie? Eso es lo que me estoy preguntando. Creo que o sea, no lo he pensado mucho, pero me parece que cuando pruebas eso, eh, No, si pruebas esto, yo creo que lo demás vale, ¿eh? Porque la proposición es local, la proposición de holomorfía es local, y si tienes que toda forma holomorfa es cero, pues ya está. claro. Pero yo esta propiedad me daba la impresión de que era una cosa Sí, no, asociada a P2. mi pregunta es ¿cuáles son las condiciones para tener exactamente eso? ¿No? O sea, lo que pasa en P2 es que al tener el mapa de Gauss, específicamente sabes dónde está el discriminante del Exacto, web. sí. Em, Pero espera. Entonces tú dices, si yo cojo una foliación convexa y me la llevo por una G que no es de Gauss, no funciona porque no, el discriminante de la imagen directa es el conjunto de puntos donde la diferencial... No, yo creo que no, ¿eh? Tú tienes pero no estoy pensando en una foliación convexa en P2, estoy pensando en una foliación en una superficie. ¿Vale? Entonces, ¿qué tendría que cumplir el mapa para que sea, para que... No, pero no, yo creo que esto es, o sea, el hecho de que aquí tengas la inflexión transversa es porque estás trabajando con la imagen directa por la aplicación de Gauss. Si no, no tienes esto. Yo creo, ¿eh? Y lo mismo para
para las singularidades. Que tengas aquí el dual de las singularidades, que puede tener una traducción para la imagen directa por una aplicación general, sí, pero que no Es será la discriminante, inflexión. dices, claro. Y entonces, claro, los puntos de indeterminación de la aplicación racional, yo no sé si la imagen, o sea, sí que me creo que estos puntos juegan un papel en el discriminante, pero no tengo intuición de si a lo largo de esas componentes van a ser totalmente invariantes o van a ser de multiplicidad minimal. Esto habría que checarlo, no sé. Y lo que no tengo claro... Sí, sí, entiendo que te De hecho, refieres, esto, sí, entiendo que te esta refieres a parte, que eso funciona la porque es la parte explicación de Gauss. La parte de imagen por la inflexión transversa es la imagen de los puntos críticos de la aplicación de Gauss. Los Sí, sí, puntos críticos sí, claro. donde no son puntos no se colapsan. Puntos críticos que no se colapsan por la aplicación de Gauss. Claro, Entonces, pero tú podrías tener, por ejemplo, un mapa y pedir que sus puntos críticos, aquí, a ver, ¿qué es lo que...? claro, entonces, claro, tú podrías pedir, sí, de acuerdo, si tú pides que estás en una situación especial en la que la imagen de eso son Puntos de inflexión, por ejemplo. componentes totalmente invariantes de multiplicidad minimal de la imagen directa, pues ahí funcionaría, yo diría, sí. Claro, Y entonces también necesitas una condición sobre los puntos de indeterminación que serían los que darían esta parte. claro. Pero sí, estoy de acuerdo. Si se consiguen encontrar condiciones que imiten a lo que está pasando aquí, entonces sí, quizás se podría generalizar. Y bueno, y la otra pregunta, que creo que eso está más abierto, y de hecho que es lo que te había comentado que quería proponer a Carla para estudiar, es algo para... tú te puedes preguntar lo mismo para un web, ¿no? Tienes un web con el divisor de inflexión totalmente invariante y reducido, y tienes el web dual, ya no será un web de grado 1, pero será un web. Sí. Y Eh, pero, eso no hay nada pero pensado, ¿no? ¿O sí? no. Pero de hecho, en el mundo, En P2, ¿eh? sí, pero quiero decir, no hace falta ni que pienses en el dual, ¿no? Quiero decir, puedes pensar directamente en los webs en P2 Sí. y cuáles son los que tienen inflexión invariante. Dijéramos que esto de pasar al dual aquí es como una motivación, porque puedes decir, bueno, ¿y por qué te interesa esto? ¿No? Bueno, no sé, cada uno tiene su... Pero es una motivación para estudiar las Las web funciones planas. convexas reducidas. Pero si tienes otra motivación para estudiarlas, como por ejemplo, ¿no? Hay gente que está motivado para estudiar las aplicaciones racionales critically fixed. Bueno, si tú estás interesado en eso, pues entonces estás interesado en clasificar las flexión convexas homogéneas. Y bueno, pues es una motivación. Entonces, la dualidad no es necesaria para el problema de la clasificación de las convexas. No, para el problema de la clasificación de las convexas, no. Es verdad. Yo lo veo más bien como una manera de construir webs planas. Ya. A partir de foliaciones, ¿no? Ya te entiendo. O sea, que si tú tomas una web... ah, sí, si tú tomas una web en el plano proyectivo que es convexa y haces el web dual,
Que la pregunta es si será plana. Por ejemplo, sí. Mm. Claro. Pero, sí, Convexa y reducida. sí, sí. Pero también te puedes preguntar si bueno, si es un D web con D mayor o igual que 3, también te puedes preguntar si antes de pasar al dual es plano también. Sí, claro. Sí, no, sí, sí, son preguntas interesantes, sí. Sí, sí.